La verdad. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este tema titulado Disciplina. Ese es el propósito de Dios hoy, hablarnos de la disciplina. Y tomamos como fundamento 2 de Timoteo 2, del 3 al 5, que dice: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén y amén. Entonces la introducción que normalmente doy dice así: para este tema vamos a tomar como referencia la disciplina de un atleta y la disciplina de un militar, lo cual nos ayudará a entender la importancia de la disciplina en nuestras vidas como cristianos, porque solo así llegaremos hasta el final. O sea que la disciplina es importante si queremos llegar hasta el final. Obvio, sabiendo que la buena obra en nosotros la hace el Señor, pero nosotros debemos tener la fe que obra, la que es de esfuerzo y valentía, como dice en Josué 1:9. Entonces tengamos en cuenta, las referencias que vamos a usar, porque aquí mismo lo dice. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que ninguno que milita, después dice soldado y milita. O sea que está hablando de la vida militar. Y después más adelante de la lucha como atleta. O sea que el militar y el atleta es como la guía de lo que vamos a estudiar hoy. Como dice en la TLA 2 de Timoteo 2 del 3 al 5. Y tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Aquí de entrada le voy a dar 3 pauticas para lo que vamos a hablar: sufrir, agradar y obedecer. O sea que por obedecer y agradar a Dios se sufre. Eso es parte de la disciplina. Mejor dicho, llevémoslo a una realidad, porque es que hay unos cristianos tan bacanos que no sufren a ninguna hora, que parecen que estuvieran en un paseo. Mejor dicho, los típicos puerta ancha. Por agradar a Dios y por obedecerlo se sufre. Entonces vamos teniendo en cuenta eso. Como dice en la PDT: como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. ¿Sí ve? Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán y jefe, que es Dios. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. ¿Sí ve? Todo esto es disciplina. En la Nueva Traducción Viviente: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Vuelve y juega. Sufrimiento. La vida de disciplina requiere sufrimiento. Cuando usted quiere llevar una vida disciplinada, le toca someterse a un régimen o a un estilo de vida que te va a hacer sufrir. Pongo un ejemplo como un atleta. Un atleta no se puede acostar tarde. Entonces usted va a sufrir por querer dormirse, por querer tener un sueño que le ayude al otro día a poder rendir. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Entonces tenemos que agradar ¿a quién? Al oficial que nos reclutó. ¿Quién nos encontró para reclutarnos? Él vino a buscar lo que se perdió. El Señor Jesús. Vamos a ver las palabras claves. Sufre penalidades. El código es 2553 del griego cacopateo, y trata de lo mismo que en el código 2552
atravesar adversidad, afligir, sufrir penalidad, soportar aflicciones. Después dice, especialmente de soldados y otros, soportar dificultades. Y tiene 2 Timoteo 2:3 y 2 Timoteo 4:5. Es para que se vaya dando cuenta. Atravesar adversidades, afligirse, aflicciones, penalidades, especialmente de soldados. ¿Sí ve? Esto tiene que ver con milicia y la asocia mucho a la vida militar. Otra palabra, buen, código 2570 del griego kalos, y habla de recto, honradamente, honroso, mejor, bien, bueno, con respecto a personas en referencia al rendimiento del cumplimiento de los deberes. 1 Timoteo 4:6, 2 Timoteo 2:3 y 1 de Pedro 4:10, que 1 de 4. Entonces mire que un buen soldado, como decía ahí, es andar en rectitud. O sea que si lo llevamos a la realidad espiritual, santidad. Otra palabra, soldado, código 4757 del griego estratiotes. Un individuo acampado, es decir, un guerrero común. Del código 4758, juntar o seleccionar como guerrero, es decir, alistar en el ejército, decidir ser un soldado. Entonces, usted fue alistado, fue escogido para que usted decidiera ser un soldado de Jesucristo. Y ya sabemos que se va a sufrir. Milita, código 4754 del griego estrateuomai, servir en una compañía militar. Después, entre paréntesis, dice figurado, desempeñar el apostolado, con sus arduos deberes y funciones, contender con las inclinaciones carnales, soldado, ir a la guerra. 2 Corintios 10:3, 1 Timoteo 1:18. Mire lo que es militar, oyó, para que usted se vaya dando cuenta. Son arduos deberes y funciones. Y lo más tremendo de todo, que es una lucha diaria para el que milita en el ejército de Dios. Contender con las inclinaciones carnales. Eso hace un soldado que milita, ¿yo? Un buen soldado. Se esfuerza. No le da lugar a la carne. Ya vimos milita, ahora sigue atleta. El código es 118 del griego atleo, de atlos, y habla de una competencia en las listas públicas, contender en juegos competitivos, esforzarse. Saber que está en una competencia. Ya sabemos cuál es la meta, la vida eterna, ¿no? Y esforzarse requiere esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Luego la palabra lucha, código 119 del griego atlesis, habla de una lucha, figurado, pelea, combate. Pelea la buena batalla de la fe. Y tiene una palabra ahí, Hebreos 10:32. Otra palabra clave, legítimamente, el código 3545 del griego nomimos, y habla de acuerdo con las leyes lícitamente. O sea, pelear legítimamente, ¿qué es? De acuerdo con las leyes lícitamente, conforme a la palabra. Eso es una pelea en la vida espiritual o en la vida de un cristiano que se va a hacer lícitamente. Y pues yo agregué otra aquí adicional, como que dice que no se enreda en los negocios de la vida. La palabra vida, el código 979 del griego bios, y habla de el estado presente de existencia, la vida presente, la vida natural y sus necesidades o bienes. Entonces póngale cuidado aquí. No se enreda en los negocios de la vida, o sea que no se enreda en la vida presente, en esta vida natural y en sus necesidades o bienes. No se enreda en eso, no se preocupa por eso. Entonces ahí mire que cuando habla de necesidades o bienes lo lleva uno a Mateo 6:33, del reino de Dios y su justicia, y las añadiduras serían esas necesidades o bienes. Entonces, para que vamos teniendo en cuenta esas palabras claves. Comentarios. El primero de la Biblia, plenitud. Pablo ilustra el deber y los sacrificios del ministro cristiano con la metáfora del soldado
el atleta y el labrador. Yo no puse el labrador porque quería enfocarme en esos por la cuestión de la disciplina. En lugar de involucrarse en cuestiones de la vida civil, el soldado debe dedicarse por completo a la vida militar. Llevemos esto a lo espiritual. Las cosas de esta vida, las cosas del mundo que lo arrastren, que lo seduzcan, sino que vive completamente dedicado a la vida militar, a la vida espiritual, a su relación con Dios, a la obediencia, a parecerse más a Cristo. De la misma manera, la batalla del reino demanda completa dedicación. Óigalo bien, la batalla del reino demanda completa dedicación. Un atleta debe jugar legítimamente, de otra manera perdería el premio. Digamos que usted está en una pista atlética y va por su carril. Usted no va a correr y va a atravesar por la mitad para llegar al otro lado, porque pues obviamente ya perdió. La recompensa depende de la fidelidad en el servicio cristiano. Véase 1 Corintios 3 del 10 al 15. La recompensa depende de la fidelidad en el servicio cristiano. Importante tener eso en cuenta. El labrador debe primero arar la tierra para después cosechar el fruto. El que labore esforzadamente en el campo del Señor recibirá una recompensa apropiada. Esto va asociado a lo que estamos tratando, la disciplina. Todo esto está hablando de pura disciplina. La Biblia del diario vivir. Pablo usó la comparación de soldados, atletas y agricultores, todos los cuales deben disciplinarse a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados que quieren. Como los soldados, debemos renunciar a la seguridad mundana y someternos a una disciplina rigurosa. Como los atletas, debemos entrenar duro y someternos a las reglas. Analice usted esto y llévelo a lo espiritual. Como los agricultores, debemos trabajar arduamente y saber esperar. Paciencia, la carrera de nosotros es una carrera de paciencia. Nos mantenemos firmes a pesar del sufrimiento porque pensamos en la victoria, la visión del triunfo y la esperanza de la cosecha. Pensar en la victoria. ¿Cómo nos mantenemos firmes nosotros como cristianos? Pensando en esa victoria en Cristo Jesús, pensando en la meta, en lo que nos espera allá en la eternidad con Dios. Todo eso es disciplina. Bueno, estos son los comentarios. Ahora vamos a ver dos modos de disciplina, el atleta y el militar. La disciplina de un atleta primero. Póngale pues cuidado a todo esto que es buenísimo. Capacidad de seguir una práctica o hábito con un entrenamiento constante y riguroso, respetando las reglas y normas. Esto es esencialmente para alcanzar un alto nivel de rendimiento, mantenerse en forma y lograr el objetivo a largo plazo. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Recomiendo leerla en la TLA y en la Nueva Traducción Viviente. Entonces ya vimos ahí esa parte. Luego habla de, en el caso del atleta, rutina y entrenamiento. Implica seguir un plan de entrenamiento riguroso, estricto y constante. Incluye secciones de entrenamiento, descanso adecuado y una alimentación saludable. Segunda de Timoteo 2:15. No se los leo para no alargarme mucho, pero entonces yo le leo la parte que escribí textualmente, le pongo el pasaje y usted lo investiga para que lo asocie con lo que se está hablando allí. Respeto a las reglas. El atleta disciplinado respeta las reglas y la ética deportiva. Lleve esto, si usted respeta las reglas, lo que Dios dice, va a ser un atleta exitoso en el Señor. Y la ética deportiva, usted va a respetar lo que Dios le habla. Usted va a ser una persona correcta. Va a tener una ética religiosa que le agrade a Dios y le agrade a los hombres. Evitando comportamientos no éticos, anticristianos diríamos aquí, y que puedan comprometer la integridad del deporte. Y en este caso, esos comportamientos anticristianos comprometen al cristianismo y lo hacen mal testimonio.
Segunda de Timoteo 3 del 14 al 17. Establecimiento de metas. Estamos en lo del atleta, ¿no? La disciplina implica la capacidad de establecer metas claras y alcanzables a corto y a largo plazo y trabajar para cumplirlas. Romanos 6:22 y Filipenses 2:12. También habla en cuanto al atleta, control de la mente. La disciplina ayuda al atleta a controlar su mente y sus emociones durante la competencia. ¿Esto será que no es para nosotros también? Sus pensamientos, sus emociones, su corazón durante la competencia cristiana y entrenamiento, lo que permite mantener la concentración y el enfoque en el objetivo. Usted ya sabe como cristiano cuál es el objetivo. Aquí en esta vida, formarnos y parecernos cada vez más a Cristo. Y en el caso de la meta, que es la vida eterna. Hebreos 12:1, Proverbios 4:23, Salmo 139 del 23 al 24, Filipenses 4:8, Hebreos 4:12. Otra, perseverancia. El atleta disciplinado es perseverante y no se da por vencido ante los desafíos y contratiempos que pueden surgir en el camino hacia el éxito. Perseverancia, no darse por vencido. Por eso es que viene la apostasía. Segunda Timoteo 3:14, Primera Timoteo 4:16, Filipenses 3:14, Hebreos 12, del 1 al 2. Usted ya sabe que ahí habla de en quién tenemos que tener puesta la mirada. Los beneficios de la disciplina. Primero, mayor rendimiento. Segunda de Corintios 7:1. Segundo, mejor salud física y mental. En este caso, la disciplina nos ayuda a tener una buena salud para ambos casos, física y espiritualmente, y una mente enfocada. Filipenses 4:8, ahí lo dice, en esto pensad. Romanos 12:2, no conformarse a este mundo. Proverbios 3, del 7 al 8. Tercero, logro de objetivos. Romanos 8, del 28 al 29, Primera de Corintios 9:24. Cuarto, desarrollo de valores. Filipenses 1:6 y Primera de Pedro 5:10. Quinto, crecimiento personal. Pues obviamente esto es una carrera donde usted, sí, digámoslo así, es personal, es usted con Dios. Eso no es de que, bueno, lo que pasa es que como Él me hizo caer, Él me hizo errar de mi camino, entonces por eso no pude seguir. No, eso no son los cuenticos. Esto es personal, es usted con Dios y usted tiene que llegar a la meta. Hebreos 5:14, Hebreos 6:1, Efesios 4:13, Mateo 5:48. Entonces hasta ahí vimos lo del atleta. Entremos en la disciplina de un militar. Es el conjunto de normas y principios que rigen la conducta de los militares en el desempeño de su servicio. Es esencial para el funcionamiento eficiente de las Fuerzas Armadas y la consecución de sus objetivos. Segunda de Corintios 10, del 3 al 4. Leamos unita porque Segunda de Corintios 10, del 3 al 4, que dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, para que usted tenga en cuenta cómo es que es la milicia con Dios. No va a pensar que cuando hablamos del militar estamos hablando literal de la vida militar, porque no tendríamos que andar armados todos. Las armas de nosotros son espirituales y aquí hay una, que es la Escritura. Componentes claves de la disciplina militar. Recuerde que estamos asociando esto con las cosas espirituales, con lo de Dios y con lo que dice en Segunda de Timoteo, que es el fundamento de este estudio. Componentes claves de la disciplina militar. Obediencia. ¿Será que usted no necesita obedecer a Dios? Obedecen las órdenes de sus superiores. Ahí entran los pastores, los líderes y obviamente el que está por encima de todo, que es Dios. Lucas 6:46 y Hebreos 13:17. Habla del respeto a la jerarquía, orden de rango o autoridad. Primera Tesalonicenses 5:12. Orden de rango o autoridad. Ahí volvemos a lo mismo, a las autoridades de la iglesia.
en cabeza de Dios, del Señor y del pastor. Cumplimiento de las normas, seguir las reglas y procedimientos. Eso está registrado en la Escritura y eso lo hay en todas las iglesias. Orden, reglas y procedimientos, cómo proceder, cómo ejercer un diaconado, cómo ser un ujier. Todo tiene su disciplina y su orden. Deuteronomio 5:29, Deuteronomio 28 del 1 al 2. Comportamiento adecuado. Habla de conducta apropiada dentro y fuera del servicio. Si ve que todo esto es muy asociado a lo espiritual, dentro y fuera del servicio, ¿qué puede ser? Dentro y fuera de la iglesia. Porque usted puede ser un angelito dentro de la iglesia, pero ya afuera, ¿cómo se porta? Filipenses 2:15, Efesios 5:27. Valores militares, lealtad, honor, patriotismo, espíritu de cuerpo. Lleve esto a lo espiritual. Romanos 8 del 1 al 18. Hebreos 10 del 32 al 39. Aquí nosotros lo estamos leyendo como es la disciplina militar, pero colocándole los pasajes lo estamos llevando a lo espiritual para que pronto lo entienda mejor. La disciplina militar que trae, primero, unidad, Salmo 133. Ya sabemos de qué habla, de la armonía. Entonces, cuando hay disciplina, hay armonía. Mire la necesidad de la disciplina en una iglesia. Segundo, eficiencia, Juan 15 del 4 al 8. Eficientes en el Señor, una vida espiritual efectiva, de fruto. Tercero, protección, Salmo 91. Eso es lo que genera la disciplina en un soldado de Jesucristo. Trae protección. Cuarto, respeto. Proverbios 1:7, Proverbios 9:10 y el Salmo 128. ¿Respeto a quién? A Dios. Respeto y obediencia. Quinto, eficiencia, supervivencia y éxito. Esa eficiencia, mire lo que trae, supervivencia. Entonces necesitamos que nuestra vida espiritual llegue hasta el final, o sea, supervivencia, sobrevivir, avanzar, crecer, subir un escalón más, llegar a esa meta que muchos dicen esto no es conmigo, o muchos no dan fruto, o muchos son mala tierra, en fin. Segunda de Pedro 1 del 3 al 11. Entonces mire la importancia de que usted tenga en cuenta los ejemplos que hemos usado, la disciplina de un atleta y la disciplina de un militar. La palabra disciplina, según la RAE, doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. O sea que la disciplina que nosotros debemos llevar es según la palabra de Dios. Especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular. Mire que la misma RAE asocia a la milicia. Secular y regular. Observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto. Las leyes, las normas, lo que Dios manda, mejor dicho. A nivel eclesiástico es el conjunto de las disposiciones morales y canónicas de la iglesia. Pero tiene que estar basado todo en lo que Dios mande. Él es el comandante y jefe y es como Él ordene. Disciplina, sinónimos: asignatura, materia, educación, instrucción, docilidad, obediencia, orden, sumisión, azote, mortificación, observancia, penitencia, rigidez. Vale, pues cuidado y asocie esto. Mire, aquí dice azote. ¿Será que en los proverbios no habla de eso? Que Dios al que ama disciplina. Eso lo dice en Hebreos, pero en los proverbios también habla del azote, de la varita. Someterse habla de sumisión, una vida ordenada, obediencia. Mejor dicho, es que son cosas que en lo humanamente es muy asociado a lo espiritual. Disciplina, antónimos. Quise poner los antónimos porque también se ven. Es uno que el más común antónimo de la disciplina, ¿cuál es? Indisciplina, insubordinación, desobediencia, rebelión, anarquía, rebelde contra Dios, desobediente, un anarquista que no quiere que lo mande nadie. Disciplina, etimología, enseñanza, educación, viene del latín
disciplina, derivado de discipulus, que quiere decir discípulo. O sea que un verdadero discípulo que es disciplinado. Perdóneme la expresión, pero cójame de trompo en la uña. Usted es un discípulo, muéstrelo con su disciplina. La raíz dis del verbo discere, aprender. La raíz sip del verbo capere, capturar, agarrar. Del sufijo ulus de discípulos, el sufijo de relación ina. Entonces mire que hay dos cosas importantes. Agarrado o capturado por Dios, ¿para qué? Para aprender de Él. ¿Pero cómo? Con disciplina, como un verdadero discípulo. Tremendo todo esto. Esto es una ayuda muy buena que lo deben llevar a uno a meditar. Bueno, entonces el tema disciplina según las palabras claves. Según las palabras claves pues de los versículos que leímos de 2 de Timoteo. Sufre penalidades, soportar aflicciones o dificultades. Buen, habla de recto rendimiento del cumplimiento a los deberes. Soldado, juntar o seleccionar como guerrero, alistar en el ejército. Decidir ser un soldado. Milita, servir en una campaña militar con sus arduos deberes y funciones, ir a la guerra, contender con las inclinaciones carnales. Esa es la guerra diaria, nuestra carne. Atleta, contender en juegos competitivos, esforzarse. Lucha, pelea, combate. Legítimamente, de acuerdo con las leyes, lícitamente. Y la palabra vida habla de la vida natural y sus necesidades o bienes. Entonces póngale cuidado cómo quedan estos versículos en 2 de Timoteo que vimos del 3 al 5, que hablaba del militar y del atleta. ¿Cómo queda según las palabras claves? Tú, estamos hablando de usted y de este personaje, tú junto conmigo soporta las aflicciones o dificultades como recto y en el rendimiento del cumplimiento a los deberes, como un soldado seleccionado como guerrero, alistado en el ejército que decidió ser un soldado de Jesucristo. Ningún soldado que sirve en una campaña militar con sus arduos deberes y funciones, que va para la guerra y que contiende con las inclinaciones carnales, no se interesa o se enreda perdiendo su tiempo en los asuntos de la vida natural y sus necesidades o bienes. No se enrede en eso. Pues lo único que le debe preocupar es agradar a su capitán y oficial que lo reclutó. Lo único que nos debe importar a usted y a mí como cristianos es agradar a Dios. De igual manera, el que pelea y combate como atleta para contender y esforzarse en los juegos competitivos no puede ganar ni obtener el premio si no lo hace lícitamente, de acuerdo con las leyes o reglas de la competencia. Buenísimo esto. O sea que se trata de agradar a Dios y obedecer lo que Él mande. Eso es una vida de disciplina. Ya casi acabamos. Mis aportes puse yo aquí. Primero, sin sufrimiento no hay gloria. Esto lo oí y me gustó. Sin sufrimiento no hay gloria. Requiere de mucha disciplina. Acuérdese, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que la vida de disciplina para obtener la gloria requiere de sufrimiento. Segundo, el atleta llega a la meta, gana la competencia. O sea que el atleta que llega a la meta gana la competencia. Pues suena como, pues lógico, pero de eso se trata, de llegar a la meta, ganar la competencia. ¿Pero qué requiere? Disciplina. El militar no deserta, gana la guerra. O sea que hay mucha gente que deserta el ejército, porque yo conozco ese tema. Por eso no gana la guerra. Por eso no es una persona que deserta no es una persona disciplinada. No aguanto la disciplina. Tercero, indisciplina es rebeldía. Obediencia es disciplina. Cuando usted no tiene disciplina, usted es un rebelde que no quiere obedecer. Cuarto, carnal y mundano es indisciplina. Bajo la guía del Espíritu Santo y la palabra es una vida de disciplina.
Óigalo bien, si usted es un carnal y un mundano, usted es un indisciplinado que no está siendo guiado por el Espíritu Santo ni conforme a la palabra. Quinto, esto lo tomé de God Question, me gusta mucho los aportes que hacen allí. Póngale cuidado, la disciplina ejercida en la iglesia, aunque no es ni deseable ni fácil, no solo es necesaria, sino también amorosa. Más aún, es ordenada por Dios. La disciplina en la iglesia. Yo le digo porque hay situaciones en que a veces la iglesia es muy permisiva, muy suavecita. Entonces, ¿qué pasa? Es necesaria. Es ordenada por Dios. A muchos no les gusta, no es agradable. Pero ahí en Hebreos lo dice claro. Ninguna disciplina es agradable por el momento, pero da fruto. La idea es que se disciplina no por tenerle bronca a otros, sino para que corrija su mala conducta y fuera de eso no vaya a contaminar a otros. Se sufre por agradar y obedecer a nuestro máximo comandante y jefe. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. A ese Dios todopoderoso es al que le servimos y nos demanda disciplina. El Dios de los escuadrones de Israel requiere de una vida totalmente disciplinada que le agrade a Él, que nos reclutó y nos puso en la competencia. Nos encontró, nos reclutó, nos enlistó en su ejército celestial y nos puso en una competencia para llegar a la meta, que es Cristo, que es la vida eterna, que es el reino de los cielos. Según Hebreos 12, del 5 al 11, ¿nos conviene o no la disciplina? Yo puse aquí leer en la PDT y en la NTV. Vamos a ver si tengo por aquí una cerca. No la tengo. Entonces vamos a leerlo aquí un momentico. Esto lo hemos oído ya varias veces, pero recordemos Hebreos 12, del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejercicio, ejército, milicia, disciplina. La pregunta que yo hacía aquí, ¿será que no nos conviene la disciplina? Mire lo que acabamos de leer, vuelva y léalo en la PDT y en la NTV. Nos conviene. Eso nos va a demostrar también y nos va a afirmar como hijos. Si usted nunca ha sido disciplinado por Dios, mire a ver si es que es hijo yo. Los ejemplos del atleta y del soldado en 2 de Timoteo 2, del 3 al 5, tienen que ver con una vida de disciplina, sujetos a las reglas y órdenes, sin distracciones, agradando y obedeciendo a Dios en el espíritu y no en la carne. Andar en la carne es indisciplina. Someterse al espíritu es aceptar la disciplina y guía de Él. Póngale cuidado a todo esto. Esto es importante. Hay mucha indisciplina en el cristianismo. Hay mucha indisciplina en la iglesia. Hay gente que hace o vive como le da la gana. Mal ejemplo, mal testimonio, y definitivamente podría uno, sin juzgar ni señalar a nadie, definitivamente nada que ver con el cristianismo a veces de muchos. Entonces mire la importancia de la disciplina. Tenemos que llegar hasta el final.
nos podemos quedar en la mitad del camino por la falta de disciplina, por llevar una vida desordenada. Mire los ejemplos del atleta, del militar. Los ejemplos los puso Dios porque están ahí escritos. Dios me permitió investigar y desarrollar esto para poder entender a fondo que sí o sí, si usted se dice ser discípulo de Cristo, si usted se dice ser un hijo de Dios, disciplina, grábese esto, medítaselo en la cabeza y llévelo al corazón. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que tomar en serio la vida cristiana, no juguemos, no seamos niños. Finalizo con los versículos. Génesis 4:7, Proverbios 12:1, Proverbios 13:4, Proverbios 15:32, Proverbios 25:28. Mire que casi todos son proverbios. Ahí habla mucho de la disciplina, del azote, de la varita, todo eso. Romanos 12:2. Ahora vamos a leer 1 Corintios 9, del 24 al 27. Segunda de Timoteo 1:7. Gálatas 5, del 21 al 23. Primera de Timoteo 1:18, Hebreos 11:27, Hebreos 12, del 2 al 3, Santiago 1:12. Y como les decía, vamos a leer Primera de Corintios en un momentico. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Póngale pues cuidado. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis, disciplina, conforme a la regla, lo vimos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, como por decirlo así, no como a la loca o como sin sentido. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea que lo haces con sentido, sino que golpeo mi cuerpo, disciplina, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenga en cuenta esto y léalo. Léalo y atesórelo en su corazón, porque Dios me ha permitido tratar temas como esto por la falta de disciplina que hay en nosotros como cristianos. Yo no voy a decir que soy más disciplinado, pero me esfuerzo. Me esfuerzo por ser cada vez más disciplinado con Dios. Si le sirvo, los días que salgo a predicar el Evangelio, disciplina a la hora que es, sin amagar, sin pereza, como un buen soldado. El Señor me escogió, el Señor me mandó, a obedecer se dijo, disciplina. Si voy a madrugar a predicar, al día anterior me acuesto temprano, disciplina. Trato de hacer un poco de ejercicio para tener las piernas resistentes. ¿Por qué? Porque se cansa uno de caminar. Todo eso requiere disciplina, concentrarse, no estar pensando en ay, mañana qué voy a comer, mañana qué voy a hacer, mañana es festivo, mañana descanso, todo eso. No, Dios da el tiempo para todo. Seamos disciplinados, seamos serios en nuestra vida cristiana. Sometámonos a la voluntad de Dios, a su palabra, a la guía de su Espíritu Santo. Aceptemos la corrección. Aceptemos todo esto que Dios nos permite aprender para que nuestra vida sea disciplinada, sea efectiva, lleguemos a la meta, no nos cansemos, no nos desanimemos y terminemos apostatando, diciéndole al que nos reclutó, chao. Desertores, como en la milicia hay muchos soldados que abandonan la milicia. ¿Sí me entiende? Espero que todo haya sido claro y sea de bendición para los que hayan o le vayan a poner cuidado a estos temas y en el caso de la disciplina. Gracias por la atención, Dios les bendiga.